Yo soy Sandra Burgos y esto es 30K Coaching. Hoy te traigo un nuevo microentrenamiento de coaching emprendedor. Si te interesan estos temas, suscríbete para no perderte nada a partir de ahora. Te voy a explicar de forma muy resumida en qué consiste la técnica de investigación llamada grupo focal, para que puedas utilizarla y aplicarla para innovar en tu negocio o en tu trabajo si eres empleado o empleada. O incluso puedes utilizarla para identificar nuevas oportunidades de negocio. La utilización de grupos focales es una técnica de investigación muy utilizada para estudios de mercado y para investigaciones sociales en general. El objetivo es obtener información sobre conocimientos, creencias, actitudes, percepciones sobre un tema dado. Te voy a explicar cómo puedes utilizarla tú para identificar nuevas oportunidades de negocio o para identificar oportunidades de innovación en tu negocio o en tu trabajo. Supongamos que tienes un negocio en el ámbito del coaching. Concretamente, creas herramientas de trabajo para profesionales del coaching, que por cierto, es lo que hacemos en la tienda 30K. www.30kcoaching.com/tienda. Ya sabes. Pues puedes utilizar la técnica del grupo focal para identificar ¿qué nuevas herramientas te puede compensar crear? Esto es lo que harías. Primero, realizarías una selección de participantes para tu grupo focal. Estos participantes serán las personas que mejor te pueden contar cuáles son las necesidades insatisfechas de un coach. ¿Quién mejor para esto que un grupo de coaches que lleven un tiempo ejerciendo? Pues bien, seleccionas un grupo interesante. Si te quieres centrar, por ejemplo, en coaching deportivo, seleccionarás coaches deportivos. Si quieres crear herramientas genéricas de coaching, seleccionarás coaches genéricos. ¿Cuántos? Pues no muchos, 8 por ejemplo. Necesitarás 2 roles adicionales, alguien que modere la discusión y alguien que registre la información. Si solo estás disponible tú para encargarte de todo el trabajo, lo que puedes hacer es utilizar algún método de registro como una cámara o una grabadora y encargarte tú de la moderación. Tendrás que preparar una guía de discusión, que es básicamente un documento que te va a ayudar a tener presentes los puntos que quieres que se discutan. En este caso, tal vez tu guía de discusión incluya puntos como ¿qué herramientas ya están utilizando en la actualidad de forma frecuente? O ¿cuáles son las mayores dificultades que se suelen encontrar en los procesos de coaching? O ¿qué métodos siguen a la hora de ayudar a un coachee a tomar decisiones? Tienes 2 formas de enfocar el grupo focal. Puedes partir de una hipótesis de lo que tú crees y orientar esa discusión a comprobar si estabas en lo cierto, o puedes utilizar la técnica de forma abierta para recopilar ideas sin necesidad de hipótesis iniciales. Si partieras de una hipótesis, por ejemplo, podría ser algo como: una herramienta que los coaches utilizarían es una plantilla para transformar objetivos específicos en planes de acción. En ese caso, toda la discusión debería ir orientada a indagar en ese aspecto concreto. Lo siguiente es aplicar la técnica. Tú invitas a los participantes un día a una hora en un lugar y les facilitas un espacio cómodo y en el que todos se puedan mirar entre sí. Realizas una presentación del objetivo de la reunión y planteas una cuestión de debate inicial. A medida que los participantes aportan sus puntos de vista, tú irás orientando la discusión hacia donde más te interese para recoger la información que necesitas. La reunión puede durar unas 2 horas aproximadamente. Luego agradeces la participación y cierras la sesión. Lo que te quedaría a partir de este momento es sentarte tranquilamente con toda la información que has recogido y analizarla para tomar decisiones al respecto. El grupo focal es una técnica muy interesante para acceder a los pensamientos de nuestro público objetivo. A menudo, los lanzamientos de nuevos productos en los negocios se suelen basar en lo que imaginamos que necesita nuestra audiencia, pero eso es un poco arriesgado porque nuestro punto de vista es solo uno y ni siquiera siempre nosotros formamos parte de nuestro público objetivo, de modo que no siempre vamos a entender a nuestra audiencia tan bien como creemos. En cambio, con el grupo focal, la información es muy completa y muy trabajada, pues no se trata de respuestas aisladas, sino de conclusiones a las que llega nuestro público objetivo de primera mano en torno a lo que nosotros necesitamos saber para nuestro negocio. ¿Qué información puede ser más valiosa que esa? De modo que ahora me gustaría invitarte, si tienes tu propio negocio, a que organices tu primer grupo focal informal, de prueba. Invita a un café a varias personas de tu público objetivo que tengas a mano, a las que conozcas, y diles que te gustaría organizar una reunión informal para
hablar, charlar, debatir sobre algunas necesidades del sector que tú puedas trabajar desde tu negocio. Cuando lo hayas hecho tendrás ya tu primera experiencia organizando un grupo focal y podrás utilizar la técnica con mucha más soltura cada vez que quieras nuevas ideas para nuevos productos en tu negocio o cada vez que quieras validar una idea que tú ya tienes. Pásate por la sección de comentarios y cuéntame en qué sector se centra tu negocio y qué información te podría venir bien recopilar a través de un grupo focal. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com/lista. Recuerda que tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. Pásate por www.viajeemprendedor.com. Tengo preparado un viaje emocionante para ti, para mí y para otras personas que igual que tú han tomado la decisión de vivir de otra manera.